Dialogando con el padre Raúl Sánchez, realizar apologética es necesario, porque se trata de precisar y de clarificar errores, confusiones que afectan la fe del creyente, la fe del cristiano. Y cuando se desarrolla apologética, lo que se trata es de clarificar doctrina. No se trata de ir lanza en ristre en contra de personas, de la gente que conforma los diferentes grupos no católicos. No se trata de ir a ofender y a maltratar a ninguna persona que hacen parte de estas sectas, de estos grupos no católicos. No se trata de eso. Se trata de hacer pensar a la gente, de reflexionar y que muevan el caletre un poco, ¿no?, sobre las diferentes iglesias que hay. Para eso es importante tener en cuenta la realidad de la historia. Hay gente que hace mofa de la historia y confunde la historia con un aspecto de antigüedad y porque desconocen en realidad que la historia como ciencia humana pues tiene unas bases y unos planteamientos de orden científico riguroso para poder llegar a determinar los datos que conocemos hoy de personas, de eventos, de realidades que han hecho, ¿no?, y que han sido hitos dentro del desarrollo del mismo devenir del hombre, es decir, su historia. Cuando nos encontramos con estas personas que hacen parte de esta organización llamada la Watchtower, ¿no?, o Torre del Vigía, o mejor conocida como los Testigos de Jehová, uno tiene que pensar lo siguiente. Ellos afirman, ¿no?, que en su Biblia, traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, es la Biblia que ellos tienen. Yo aquí tengo una edición pequeña de bolsillo, ¿no?, donde uno se puede hacer varias preguntas. Aquí es donde yo quiero que usted, querido amigo católico, pues tenga unos elementos sencillos, pero sí sólidos para desvirtuar los planteamientos y las doctrinas que tienen estas personas que hacen parte de esta organización. Recuerdo que no hay que atacar a las personas, porque no se trata de eso. La apologética lo que hace es defender la fe. Bien. Cuando uno lee las Sagradas Escrituras de estos testigos de Jehová, uno tiene que hacerse estos planteamientos. Primero, que los testigos de Jehová puedan demostrar que su organización viene desde el mismo Señor Jesucristo o viene de la misma realidad de Dios Jehová, entre comillas, como ellos lo denominan. Aquí hay que hacer historia y aquí es donde yo tengo que hacer especial énfasis en usted, querido amigo católico, para que piense bien las cosas. No podemos simplemente decir que apareció un señor llamado Charles Taze Russell, ¿no?, en el año 1878, más o menos, y fundó una organización llamada Estudiantes de la Biblia, y de ahí entonces empezaron a ventilar toda su doctrina, etcétera, y que después vinieron los futuros sucesores de Russell, y como el juez Rutherford, etcétera, etcétera, y de allí otros hasta formar el cuerpo gobernante, y cambiaron ya el nombre, ya no eran estudiantes de la Biblia, sino testigos de Jehová. Uno tiene que pensar lo siguiente: ¿cuándo empezaron en realidad a aparecer los testigos de Jehová o estudiantes de la Biblia? Quiero decirle a usted que en el año 1800 no existían los testigos. Pues estoy redondeando, porque en el año 1860 tampoco, ni en el año 1870 tampoco. Para poder redondear, estoy poniendo un año, una cifra, 1800. En el año 1800 no existían ni los estudiantes de la Biblia, ni los testigos de Jehová, ni la organización Watchtower, ni nada de nada. Nada de nada. ¿Y cómo se sabe eso? Por la historia. No existe ningún dato que así lo refiera. Es decir, a nivel histórico no se puede comprobar que en el año 1800 no existía ni testigos de Jehová,
ni organización Watchtower, ni estudiantes de la Biblia, ni toda esa empresa que produce libros, ni nada de eso, ni cuerpo gobernante, ni nada de esas cosas. ¿Cómo se sabe? Por el estudio de algo que se llama historia. Una ciencia humana que tiene una metodología, que tiene una sistematicidad, que tiene un orden, ¿no?, para estudiar los datos, acontecimientos del hombre aquí en la tierra. Entonces, es fácil desmontar ese tipo de cosas, como los testigos de Jehová. ¿Y ustedes dónde aparecieron? Muéstrame que ustedes vienen una línea de sucesión desde el mismo Jesucristo para acá, o desde más antiguo, desde el pueblo de Israel con Dios, Jehová, entre comillas. No lo pueden hacer. Es insostenible. Insostenible. Y resulta que con la Biblia no pueden demostrar el desarrollo histórico. No lo pueden hacer. Para poder demostrar que ha existido una realidad desde antiguo, pues tiene que haber documentos escritos. Debe haber datos de orden arqueológico. Debe haber algún testimonio también registrado. Debe haber pruebas que así no ameriten la afirmación: nosotros somos la organización de Jehová. Demuestren de manera histórica. No lo pueden hacer. Ahora, cuando recurren a la Sagrada Escritura, entonces vemos que la interpretación es totalmente equivocada. ¿Y cómo se prueba eso? ¿Cómo podemos determinar que los testigos de Jehová están equivocados? Fácil, mire. Los hermanos protestantes, es decir, diga usted los presbiterianos, los metodistas, los bautistas, los luteranos, los anglicanos, por nombrar solamente unos grupos no católicos, todos coinciden que la interpretación de la Sagrada Escritura por parte de los testigos de Jehová en su cuerpo gobernante es totalmente errada. Uno, el manejo que hacen de la traducción, ¿no?, del griego y el hebreo de la Sagrada Escritura es totalmente manipulada y amañada. ¿Cómo se sabe eso? Pues existen los eruditos, las personas estudiosas. Y estoy hablando de iglesias protestantes. Yo aquí no estoy hablando de iglesia católica, ¿no? Estoy hablando de las iglesias protestantes. Tienen a los testigos de Jehová y a los mormones como sectas, como grupos no cristianos. ¿Eso cómo se hizo? Pues a través del estudio, a través del análisis. Entonces yo solamente quiero invitarlo a usted, y de pronto si hay algún testigo de Jehová, que usted se dé cuenta que estoy yendo o lo estoy invitando más bien a que utilice un poco la razón y el sentido común, que para poder pertenecer a una iglesia y defender esa iglesia, tiene que necesariamente estudiar historia para que usted se haga la pregunta: ¿y cómo sé que esta iglesia donde estoy o esta organización donde estoy es la verdadera? ¿Cómo hago para saber eso? Porque aquí llega el pastor y me sonríe y me invita y me muestra la Biblia y me cita ciertos textos y yo me pongo muy contento y me habla de la salvación y el amor del Señor y el perdón de los pecados y todo ese tipo de cosas que son estupendas. Bueno, pero yo veo que allá los adventistas dicen más o menos los mismos y los pentecostales por allá dicen más o menos lo mismo y los calvinistas también. Entonces se pregunta uno en sana lógica: oye, ¿dónde está la verdad? Y con los testigos de Jehová es bien complicado esto. Analice la historia y piense lo siguiente: para yo poder defender dónde estoy, antes de iniciar a defender doctrina, tengo que defender el origen de dónde estoy. Si estoy en la iglesia o en la organización o en el grupo o en la iglesia que Jesucristo fundó, si estoy. ¿Y cómo hago para saber? Historia. Hay que estudiar historia. Y uno no puede negarse a eso. El que se niega a estudiar historia tiene miedo de descubrir en verdad cómo fue que empezó todo esto. Cómo empezó
a desenvolverse el cristianismo, cómo se empezó a conformar la iglesia. Si es cierto que Constantino fundó la Iglesia Católica, si es cierto que la Iglesia Católica se corrompió, si es cierto que los papas son el 666 y que esta iglesia está podrida y está llena es de paganos y el demonio, si es cierto eso. Si es cierto que los testigos de Jehová es la organización que Dios Jehová quiso establecer, pero lo mismo dicen los mormones y lo mismo dicen los bautistas y lo mismo dicen, ¿no? Cada uno dice lo mismo, esta es la iglesia, esta es la iglesia. Otros son más, digamos que más inteligentes y dicen, no, es que no importa el nombre, no importa la etiqueta. Entonces uno dice, pues, es así, entonces uno dice, entonces ¿cómo entendemos el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18? Fundaré mi iglesia y hay que darle gloria a Dios, ¿no? En su iglesia. ¿Cómo entendemos esos textos pues de la Sagrada Escritura? No, gloria a Dios, amén, aleluya hermano, gloria, que dale la gloria al Señor en su iglesia, dice el texto. ¿En cuál? No, pues en la adventista. Pero ¿cómo así si allá los bautistas están diciendo más o menos lo mismo? ¿Cómo hacemos? Entonces, como existe un galimatías, entonces existe un método llamado el método racional. ¿Por qué? Porque como las cosas de Dios no se pueden meter por un microscopio, a pasar por laboratorio, para que nos dé un dato, tenemos que utilizar un método que es el método racional, no el método científico, que es empírico. Hay que utilizar un método racional, es decir, que a través del uso de la razón, de la lógica, del sentido común, auxiliado o respaldado por ciencias humanas como la historia, como la teología, como la filosofía, la sociología, etcétera, etcétera, nos ayuden a llegar a la verdad. La apologética no se trata de herir a personas, de defender doctrinas porque sí, de pelear por planteamientos doctrinales y teológicos. No, esta no es la apologética. La apologética lo que busca es defender una fe, la fe dejada por nuestro Señor Jesucristo. Y han venido gestándose, desarrollándose y saliendo una serie de sectas, grupos no católicos, ¿no? Cada uno con posturas distintas y una serie de cosas impresionantes que confunden a la gente. Debemos que utilizar entonces el método racional para mirar dónde está la verdad de cada una de las sectas protestantes y, como estoy hablando de los testigos de Jehová, mirar a ver si estas personas que hacen parte de esta organización vienen, ¿no?, desde el mismo Jehová, del mismo Señor Jesucristo. Y para eso hay que, a través del uso del método racional, utilizar la historia. Y vamos a darnos cuenta que en el año 1800, por decir un número cerrado, un número redondo, no existía ningún grupo ningún grupo llamado Testigos de Jehová, no existía ninguna organización llamada la Watchtower, no existía un grupo gobernante, ni esas cosas. No existía nada de eso. ¿Y cómo se sabe eso? Porque no existe dato alguno. No existe dato alguno que nos haga siquiera comprender esa realidad. Creo que tenemos que utilizar bien la cabeza. Te vas a dar cuenta que no hemos atacado personas, sino simplemente doctrinas. Sino de mirar y exponer realidades de orden histórico más bien, para que de ahí después sí podamos defender doctrinas. No podemos defender doctrinas sin saber si esas doctrinas emanan, ¿no?, de una buena fuente o de dónde salen, del pensamiento de algún fundador, ¿no?, de los criterios de alguna persona en especial, de dónde sale esa doctrina. Por eso es importante la historia. Algunos hermanos protestantes o personas que no son católicas, a veces les da rabia este tipo de cosas que decimos, pero es que nuestra iglesia es una iglesia racional, es decir, una iglesia que utiliza la razón para poder dar explicación a su origen, a su devenir, a su tradición, a su doctrina, a su enseñanza. Esa es la Iglesia Católica que puede demostrar sin temor alguno que venimos desde el mismo Señor Jesucristo para acá porque tenemos las pruebas documentarias, pruebas arqueológicas, pruebas históricas que no nos dejan mentir. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.